Capítulo 5, Contraataque. Calendario central año 1639, 25 de abril, puerto de Miyake. En respuesta de los 4.400 barcos enviados por Roulia, Kuatoine estaba desplegando sus barcos de guerra, específicamente está desplegando a la 2da flota. Cada barco dobló sus velas y se reunió en el puerto. Los marineros revisaron 2 veces las escaleras que usarían para abordar a los barcos enemigos, no podían permitirse ningún fallo y mucho menos ante la gran flota de Roulia. Las flechas se empaparon en aceite y fueron guardadas, así cuando llegue el momento del combate encendían el aceite y tendrían flechas de fuego. Se colocaron escudos de madera para protegerse de las flechas enemigas con intervalos regulares. En total habían unos 50 barcos. ¿No es una vista magnífica?, murmuró para sí mismo el almirante Pancarré mientras miraba a la 2da flota. Pero tienen más de 4.000 barcos, me pregunto a cuántos hombres puedo mantener con vida. Se sorprendió a sí mismo por expresarse así, él no era de las personas que se daban por vencido temprano, incluso frente a las probabilidades imposibles. Buenas tardes, almirante, hemos recibido un mensaje del cuartel general de la Marina, informó un oficial ejecutivo. Léelo, sí señor. Esta noche 8 destructores de la nación Rusia llegarán al puerto de Miyake como refuerzos. Solicitan que se envíe un observador para que sea testigo del comienzo de las hostilidades con el reino de Roulia. ¿Qué? Solo 8 barcos, creen que esta guerra es una broma. Seguro que no hay ningún error, no deberían ser 80 o 800 barcos. No hay errores, señor, agradezco su oferta de apoyo, pero no enviaré un observador a morir. Solo lucharán con 8 barcos contra una flota de 4.400. Si envió a alguien sería enviar a uno de los míos a morir con ellos. En ese caso envíeme, dijo el oficial. Ni de broma, Breuelle, eres mi mejor luchador, respondió el almirante. Por eso, soy su mejor luchador, por lo que tengo mejor oportunidad de sobrevivir de todos los oficiales. Aunque le pido que no olvide el barco gigante de Rusia, que se asemejaba más a una fortaleza según los reportes, respondió el oficial ahora conocido como Breuelle. Tienes razón, te lo dejo a ti, gracias señor. Esa misma tarde, Breuelle no podía creer lo que veía. El tamaño del buque estaba completamente más allá de su sentido común. Cuando establecieron contacto por primera vez con Rusia, la segunda flota solo informó que había un barco de más de 150 metros, pero él pensó que solo exageraban. Pero ahora, a pesar de que los barcos se detenían en la costa a lo lejos, podía decir que eran ridículamente enormes. Sin mencionar que ellos suponían que llegarían durante la noche, pero al parecer les tomó menos tiempo, así que esos buques deben ser increíblemente rápidos. Ni siquiera tenían velas. Poco tiempo después, un objeto de aspecto metálico con algo girando en la parte superior se levantó desde lo alto de la enorme nave. Ese parece ser mi transporte, dijo Breuelle al almirante que estaba a su lado. Pues esa cosa que llaman helicóptero tiene una forma muy rara, dijo el almirante. ¿Estás seguro de querer seguir adelante? Sí, ya no hay vuelta atrás. Además estamos hablando de Rusia, así que puede que aún haya una oportunidad, puede que Rusia sea poderosa, pero se estarán enfrentando a toda la armada de Roulia por sí solos. Con solo 8 barcos, aún pienso que es una locura, somos débiles y ellos se están jugando sus vidas por nosotros, así que no veo por qué no jugarme la mía. Mientras decían eso, el helicóptero se acercó al puerto hasta aterrizar en una zona plana, mientras las aspas giraban furiosamente lanzando fuertes ráfagas del viento hacia el pobre Breuelle que trataba de acercarse. Buenos días, somos de la armada rusa y hemos venido a buscarlo. Sí, soy Breuelle, estaré a su cuidado. ¿Podría parar este vendaval? Se detendrá cuando haya entrado al helicóptero, aguante un poco más a bordo el extraño vehículo, y tal como dijo el soldado ruso, el viento y el sonido se detuvieron una vez adentro. El asiento era blando y casi no temblaba mientras volaba por el aire. Era más lento que un Wyvern, pero era más cómodo y podía llevar a muchas más personas. Un rato después Breuelle no podía creer lo que veía, el tamaño del buque era aún más descomunal desde cerca. Pronto el helicóptero estaba aterrizando en su destino, un portaaviones. Tras bajar del helicóptero quedó boquiabierto. Esto es gigantesco. Estratégicamente, los barcos más grandes albergan más tripulantes. Por lo que puedes amenazar a más barcos enemigos por la simple razón de que tienes tripulación de sobra. Sabiendo eso, el valor de esta monstruosidad en combate es enorme, y eso solo considerando el tamaño de la tripulación. Si Rusia cuenta con 8 navíos de este tamaño y poder, puede ganar frente a Roulia. Le doy la bienvenida al almirante Kuznetsov, dijo un hombre en uniforme blanco.
Permita que le agradezca por haber venido a ayudarnos contra Roulia, agradeció Breweye al hombre que supuso era el capitán. El almirante Kuznetsov es el único portaaviones con capacidad de lanzar aviones y helicópteros en servicio actualmente. Aunque si bien no puede llevar tantos aviones en comparación al Nimitz, es el portaaviones con más capacidad de transporte de armamento. Recibe mantenimientos cada cierto tiempo tras que en un incidente parte de la nave se prendiera fuego. ¿Está hecho de hierro? Si es así como flota. A Breweye se le vinieron muchas preguntas a la cabeza tras entrar dentro barco. Bien, permítame que le haga un resumen de la situación. Tenemos la localización de las naves enemigas y sus fuerzas. Actualmente se encuentran a unos 500 km al oeste de nuestra posición y se mueven a una velocidad de 5 nudos. Esperaremos a que se acerquen más, por lo que partiremos mañana por la mañana. Por ahora esté tranquilo. Breweye no podía creer lo que escuchó, ellos planeaban enfrentarse a 4.400 barcos teniendo solo 8. Sin siquiera con la ayuda de la armada de Kuatoine. Sus naves eran claramente gigantescas y podían acomodar innumerables soldados, pero todavía era una locura. También desconfiaba del hecho que no veía balistas ni formas de defenderse contra las flechas de fuego. Al día siguiente temprano a la mañana la flotilla de destructores partió hacia el combate. Breweye continuaba sorprendido. Estos barcos son tan rápidos. Son aún más rápidos que los de Kuatoine. Aparte los otros barcos están muy lejos, ¿no sería mejor una formación cerrada? La flotilla viajó hacia el oeste a una velocidad constante de 20 nudos. Reino de Roulia, vicealmirante de la Marina de Subyugación Oriental Schaukun. ¡Qué escena tan espléndida! Kuatoine temblará al ver nuestra gran flota, murmuró confiado Schaukun. Los barcos avanzaban arrastrándose sobre el mar, sus velas ondeaban con el viento. Con un total de 4.400 barcos, tripulados por varias veces más marineros, que luego serían las tropas de desembarco en Miak. Después de pasar 6 años preparándose para este gran momento, con la ayuda del Imperio de Palpadia, su gran flota estaba lista. No había fuerza alguna en el continente de Roulia podría detenerlo. De hecho, incluso podría desafiar a Palpadia. Pero en ese momento entró en razón y sus ambiciones comenzaron a desbocarse. Esa fría lógica frenó sus delirios de grandeza. Recordó que Palpadia tenía un arma llamada cañonera que se rumoreaba específicamente para combatir naves enemigas. Todavía era demasiado peligroso desafiar a una de las superpotencias de la tercera civilización. ¿HMM? ¿Un Wyvern? No, no es eso. En ese momento una voz interrumpió sus pensamientos. Atención, habla la Armada de Rusia. Este es un aviso para las tropas invasoras. Se encuentran en aguas territoriales de Kuatoine. Den la vuelta o abriremos fuego. Rusia. Su país autorizó una masacre en la ciudad de Jim. Cambien la ruta de su flota o dispararemos. Alguien en ese momento lanzó una flecha, el objeto se fue y casi al instante en el horizonte se podía ver una isla. Aunque se suponía que no había ninguna isla ahí. Pero esa isla. Imposible, esa isla se está moviendo. Gritó alguien en el barco. El barco gigantesco se acercó a una velocidad aterradora y se metió entre los barcos de Roulia rompiendo su formación. El barco del tamaño de una isla luego giró para igualar la velocidad y la dirección de la flota. Se colocó junto a la primera fila de barcos, a unos 300 metros de distancia. Den la vuelta o abriremos fuego, repito, den la vuelta o abriremos fuego. ¡Qué embarcación tan grande! No se suponía que fueran un país recién formado y subdesarrollado. Si bien su barco era gigante, estaban peleando en contra de 4.400 barcos. El vicealmirante ordenó que dispararan. Giren a estribor, manténos a su misma altura a una distancia menor a 200 metros. Las balistas tenían un alcance máximo de disparo de 100 metros, por lo que no podían disparar aún. Cuando los barcos estaban lo suficientemente cerca para disparar sus balistas. Disparad las balistas. No se quema ni sufre un solo rasguño. ¿Es imposible acaso está recubierta de metal? Almirante, la nave enemiga se aleja. Mírenlos correr. Todos los marineros se echaron a reír, insultaron y se burlaron del barco enemigo. Poco a poco el vicealmirante sintió como sus preocupaciones se iban. Los hemos ahuyentado, incluso con ese tamaño. Aunque era muy rápido para un barco tan grande, pensar que pueden alcanzar esa velocidad incluso sin viento. Almirante Kuznetsov, señor, la flota enemiga ha hecho caso omiso a las advertencias y le han disparado al Severomorsk recibido. Inicien el contraataque, que toda la flotilla avance, respondió el almirante. Severomorsk, prepara el arma principal, tenemos permiso para disparar.
En la proa del Severmorsk 2 cañones de 100 mm se movían para apuntar hacia la flota de Rowlia. El Shaokun de ojos agudos observó el movimiento con curiosidad. ¿Qué es ese palo? Un momento después, sonaron dos estruendos atronadores. Estaban a 3 kilómetros de distancia. Pero para el Severomorsk, todavía estaban a corta distancia. ¿Qué pasó? ¿Acaso se volaron ellos mismos? Shaokun se preguntó para sí mismo. Inmediatamente después de ese pensamiento, los dos barcos que iban al frente de la flota explotaron. Trozos de madera, otras partes de barcos y restos humanos llovieron sobre los barcos de los alrededores. El disparo había alcanzado la nave que estaba disparando flechas. Los restos se hundieron bajo su propio peso, llevándose consigo a todos los que sobrevivieron a la explosión a bordo. ¿Qué carajo pasó? ¿Acaso nos atacaron a esa distancia? No, imposible. Severomorsk, confirmamos los impactos, hemos dado justo en los blancos, dijo el artillero. Esperemos que eso sea suficiente para disuadirlos, dijo un oficial. Más les vale, señor, los barcos enemigos no cambian su rumbo. Flota de 4.400 barcos de Rowlia, vicealmirante de la Marina de Subyugación Oriental Shaokun, señor, el navío enemigo ha detenido sus movimientos. Además no hay soldados en la cubierta. Ya veo, el navío enemigo no puede lanzar esos poderosos proyectiles en sucesión rápida, dijo el vicealmirante mientras una sonrisa confiada crecía en su cara. Que la flota reduzca su velocidad y mantenga el rumbo. Capitán envió una solicitud para que envíen Wyverns para ayudarnos, nos hemos enfrentado al buque insignia del enemigo. Gritó con confianza el vicealmirante. Los Wyverns hornearán el interior de ese navío de metal. Reino de Rowlia, base central de Wyverns, señor, acabamos de recibir una solicitud de la Marina, creen que se acaban de encontrar con el buque insignia del enemigo. Por lo que dicen, la nave insignia del enemigo está usando una herramienta mágica. El buque insignia del enemigo solicitud aceptada, envía a 250 Wyverns totalmente equipados. Unos minutos después, señor, ¿era necesario enviar 250 Wyverns? No queda ningún Wyvern para defender la capital. ¿Y tú crees que alguien sea capaz de atacar la capital? Tiene razón, señor. El enemigo no tiene capacidad de atacar nuestra capital, y enviaremos a todos nuestros Wyverns, así aniquilaremos a las fuerzas enemigas de un golpe. Severomorsk. Señor, los radares detectaron a 250 Wyverns, les damos la oportunidad de retirarse con vida, la oportunidad de volver con sus familias, y la desechan, cuando estén al alcance lancen todos los misiles. Unos minutos después, están al alcance, inicien lanzamiento lanzando todos nuestros misiles tierra-aire AN-9, Gauntlet. Flota de 4.400 barcos de Rowlia, vicealmirante de la Marina de Subyugación Oriental Shaokun. De repente, empezó a salir humo desde el barco gigante a 3 kilómetros de distancia. Poco después, un rastro de luz también salió volando, y voló sobre la flota de Rowlia. Después de eso, desde la parte trasera del barco gigante, algo apareció y voló en la misma dirección. Y luego, incluso después de eso, un montón de cosas salieron de la parte trasera del barco y volaron a altas velocidades. Con todas estas cosas desconocidas sucediendo, el vicealmirante Shaokun no pudo evitar que la sensación de pavor le hiciera helar la sangre, pero se concentró en dar órdenes. Los refuerzos de Wyverns que vienen desde la capital deberían llegar pronto. Cuando no lleguen, todos los barcos ataquen junto con ellos. Desafortunadamente para ellos los refuerzos nunca iban a llegar. Escuadrón de Wyverns, refuerzos para la flota de Rowlia HMM. ¿Qué es? Antes de que el jinete pudiera terminar, uno de los misiles lo alcanzó, matándolo al instante a él y a su Wyvern. Y esa escena se repitió una y otra vez. Cada vez quedaban menos Wyverns, los jinetes trataban de escapar de ellos pero no podían. La luz nos persigue. No podemos eludirla. De la nada, 23 Wyverns explotaron y cayeron al mar, quemados de negro. Segundos más tarde, otros 12, luego unos segundos más tarde, otros 18. Uno tras otro, cayeron sin vida del aire. Nunca se había presenciado tal cosa en la historia. Después de que pasó la breve tormenta, su número se redujo de 250 a 196. El resto del escuadrón comenzó a entrar en pánico, pero para entonces la flota estaba a la vista. Cada vez estaban más cerca del Severomorsk, a pesar de que su número estaba disminuyendo rápidamente, todavía se mantenían en curso hacia el Severomorsk. Cuando estaban a 7 kilómetros de distancia, solo quedaban 70 Wyverns en el escuadrón. Inesperadamente, la nave comenzó a disparar sus cañones, derribando un Wyvern con cada disparo. Los cañones se estaban recargando mucho más rápido de lo que el vicealmirante creía posible.
Además de eso, la incomprensible línea de luz seguía derribándolos sin pausa. Esa cosa es un demonio. Era el pensamiento de la mayoría de los jinetes. Cuando estuvieron a menos de 3 kilómetros, el asalto de los proyectiles de cañón terminó. Para entonces, solo quedaban 3 wyverns. Ahora, venguemos a nuestros camaradas. Los 3 wyverns abrieron la boca y las bolas de fuego tomaron forma rápidamente. Pero en ese momento, 2 de esos wyverns fueron destrozados. El wyvern final siguió rápidamente su ejemplo. El cañón automático rotativo AK-630 Zeus tenía una velocidad de disparo de 3000 disparos/minuto o 50 por segundo. Estos últimos wyverns estaban dentro del alcance de la última medida defensiva de la nave. Un terrible silencio se cernió sobre los mares. Flota de 4.398 barcos de Roulia, vicealmirante de la Marina de Subyugación Oriental Shaokun acaso dispararon en ráfagas. Esto es imposible, todos los wyverns murieron sin siquiera poder acercarse al barco, pensaba asustado el vicealmirante. 250 wyverns con un solo navío, con solo uno todos fueron aniquilados. ¿Seremos los siguientes en acabar en el fondo del mar? Estoy seguro de que no olvidarán la masacre que ocurrió en Jim. En ese caso, que las galeras usen los remos, pasamos a la ofensiva, vamos a asaltar el buque enemigo. Severomorsk, la flota se acerca, aún quieren continuar, no se han rendido, en ese caso preparen las armas. No quería causar muertes que se podían evitar, pero parece que eso no va a pasar hoy. Flota de 4.398 barcos de Roulia, vicealmirante de la Marina de Subyugación Oriental Shaokun. La flota se encontraba avanzando lo más rápido que podían a ese navío gris, hasta que escucharon una noticia que les heló la sangre. Vicealmirante, llegaron refuerzos enemigos. El vicealmirante se congeló en su lugar, no podía decir nada. ¿Cómo? ¿Eso significa que llegaron más naves como esas? Por favor que no sea así, pero al darse la vuelta vio lo que más temía. Otras 7 naves grises aparecieron disparando a la flota de Roulia. Esta batalla quedaría grabada en la historia como la gran batalla naval de Roulia. Históricamente, el factor decisivo en las batallas navales en Roulia era si los marineros podían abordar barcos enemigos o no. Fuera de los casos marginales de daño severo por la balista de la suerte o los ataques con flechas de fuego, se pensaba que los barcos eran indestructibles. Al final, todo dependía de si los marineros tomaran el control de otros barcos o se defendieran de los propios secuestradores. No existía una lógica que pudiera predecir que 4.400 barcos con tripulación completa perderían una batalla aquí en la frontera. Esta flota podría incluso haber desafiado a una de las superpotencias de las grandes civilizaciones. Los 7 destructores hundían cada uno un barco con cada ataque. Era como si estuvieran realizando ejercicios de entrenamiento. Aún así, 4.400 era una gran cantidad de barcos. Después de 1.400 muertes, se estaban quedando sin proyectiles. Alto al fuego, el Severomorsk se acercaba a la flota enemiga. Cuando estuvo a menos de 400 metros, comenzó a usar sus cañones Gatling de 30 milímetros para hundir barcos. Pero el desastre no terminó ahí. El portaaviones se unió a la batalla lanzando 5 Mi-28. Trataban la batalla como una exhibición de caza. La armada de Roulia estaba aterrorizada. Son monstruos. Estamos todos muertos. Malditos sean. Ah. Barco tras barco, todos se hundían a una velocidad aterradora. Se acabó, no hay forma de ganar esta batalla, pero si nos retiramos tendré que cargar la responsabilidad. Mi nombre quedará cargado para la historia como el almirante incompetente, pensó Shaokun sin esperanza. El vicealmirante Shaokun estaba completamente desesperado. No había nada que él pudiera hacer. A este ritmo, todos sus hombres serían asesinados, casi por deporte. Sin embargo, incluso si se rindiera y toda la armada fuera tomada como prisionero de guerra, después de la masacre de Jim, no podía haber un futuro para ningún Roulia. Aún así no puedo permitir que mis hombres mueran en vano, capitán, ordene a toda la flota la retirada inmediata, esta batalla ya está perdida, sí señor. Después de liderar la flota más grande en la historia del continente de Roulia, el imperio de Roulia perdía un tercio de ella y para luego regresar a su país de origen derrotado, sería recordado para siempre como incompetente y sentenciado a muerte. Sin embargo, no podía condenar a sus hombres a la misma suerte. Almirante Kuznetsov, señor, el enemigo está cambiando de rumbo, creo que se retiran. Alto el fuego en ese caso, que los helicópteros vuelvan, señor, están abandonando a sus tropas en el mar, realmente son bárbaros, inicien las labores de rescate un rato después que, ¿ya se ha acabado? Preguntó Breuelle sorprendido.
Así es, la flota de Roulia se retira entonces. ¿Qué es ese rescate marítimo del que hablan? ¿Hay víctimas de la armada rusa? Ni una sola. Entonces, ¿a quién rescatan? Al enemigo. El observador del Imperio Palpadía, Baral, estaba temblando. Quiso la suerte que su barco saliera ileso. Su tarea era observar y registrar la destrucción de Kuatoini a través de la flota de 4.400 barcos operada por Roulia. Esperaba con ansias esta misión debido a un interés personal en cómo la gran cantidad de naves interactuaría con armas primitivas como balistas y tácticas primitivas como secuestrar naves. Sin embargo, la nave enemiga que apareció estaba completamente más allá de su imaginación. A pesar de que no podía decir si estaban usando lágrimas del dios del viento para apuntalar sus velas, era extremadamente rápido. Aunque parecía ser un buque de guerra de 100 cañones, aunque era un barco tan grande, solo podía ver 2 cañones. ¿Fue una especie de broma? Si bien se sorprendió al ver ese tipo de cañón en la región bárbara, que aún no estaba lo suficientemente avanzado para ellos, este no era como los que conocía. Los cañones tenían poca precisión, por lo que el buque de guerra de 100 cañones se inventó para compensar eso. Sin embargo, a pesar de que su barco estaba a 3 kilómetros de distancia, cada disparo era una diana. Además, estaban hundiendo un barco entero con cada disparo. Lo que fue aún más sorprendente fue cómo lucharon contra los Wyverns. Si fuera Palpadía, usarían la madre dragón para emparejar Wyverns 1 a 1. Debido a que los Wyverns bárbaros eran más débiles que sus Wyverns, Palpadía ganaría fácilmente un encuentro así. En primer lugar, los cañones no podían golpear objetos en el aire. Esto era simplemente sentido común. Sin embargo, nuevamente, pudieron anotar golpes directos en Wyverns con un solo disparo. Esto no era algo que los humanos pudieran lograr. Este enemigo extranjero avanzaba tecnológicamente sin su conocimiento y podría convertirse en una amenaza para el Imperio Palpadía. Baral continuó observando los desarrollos con magia mientras completaba su informe a su país.